Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de las PAU de Biología de junio de 2018. Vamos a la opción A, bloque 1, base molecular y físico-química de la vida. En relación con la osmosis. A. Define los términos osmosis, presión osmótica, disolución hipotónica, disolución hipertónica y disoluciones isotónicas. Bueno, la osmosis es el paso del disolvente a través de una membrana semipermeable entre dos disoluciones de diferente concentración. El disolvente va desde la disolución más diluida hasta la más concentrada, hasta que se igualan las concentraciones y se alcanza el equilibrio. La membrana plasmática es una membrana semipermeable y, según la concentración del medio externo, da lugar a diferentes respuestas de la célula. Un medio isotónico es un medio en el que hay equilibrio, la célula no se deforma, y un medio hipotónico se da turgencia, las células se hinchan, absorbe agua, y en el medio hipertónico se puede producir plasmólisis, la célula se arruga. ¿De acuerdo? Muy bien, apartado B. ¿Qué ocurre cuando la célula animal se sumerge en un medio hipertónico? Bueno, si el medio externo es hipertónico, el agua tenderá a salir de la célula. Las células animales pierden agua y se contraen. En las células vegetales, la vacuola y el citoplasma se contraen y la membrana plasmática se separa de la rígida pared celular. Este fenómeno recibe el nombre de plasmólisis. En ambos casos, se produce una pérdida excesiva de agua que puede producir la muerte celular. ¿De acuerdo? Aquí a la derecha tenéis una imagen de una célula vegetal plasmolizada y unos eritrocitos en los cuales vemos que la célula se deshidrata y se contrae. ¿Qué ocurre en un medio hipotónico? Pues en un medio hipotónico el agua tenderá a entrar en la célula y ésta se hinchará, fenómeno que en las células vegetales recibe el nombre de turgencia o turgencia. En las células sin pared expulsan iones para rebajar la presión osmótica interna, aunque en algunos casos puede llegar a reventar, como veis en la imagen. En las células vegetales la vacuola se hincha y la presión del citoplasma contra la pared celular. Sin embargo, no llega a reventar debido a que la fuerte pared celular que la contienen es algo elástica y puede estirarse un poco, pero no se rompe. Cuando la pared ya no puede estirarse más, impide que siga entrando agua y la célula deja de hincharse, es decir, que vemos que la célula vegetal la vemos turgente. Vamos al ejercicio 2, seguimos con el mismo bloque 1, opción A. En las siguientes figuras se muestran las fórmulas químicas de algunas biomoléculas. Indica, A, ¿cuál corresponde a un ácido graso insaturado? Bueno, un ácido graso insaturado es aquel que vemos que tenga dobles enlaces, ¿de acuerdo? Y que tenga el grupo funcional del ácido carboxílico. Esta molécula sería la molécula número 3. ¿Cuál es una piranosa? Bueno, una piranosa es un glúcido, ¿vale? Un monosacárido, ¿vale? Que en la forma de representar cuando está en disolución acuosa en forma ciclada, tiene forma de forma de hexágono, ¿no? Y tiene 6 carbonos. ¿Vale? La piranosa sería la molécula 5, que tiene la forma ciclada. En la proyección de Haworth vemos que tiene forma hexagonal. Vale. C. ¿Cuáles forman parte del DNA? Bueno, forma parte del DNA la molécula 2, que es un ácido nucleico, que es una base nitrogenada, y el 6, que es un furano, ¿vale? Y además vemos que es una desoxirribosa, ya que en el carbono 2 ha perdido un átomo de oxígeno. D. ¿Cuál corresponde a un ácido graso saturado? Bueno, el ácido graso saturado es un ácido carboxílico en el cual no hay dobles enlaces, entonces el ácido graso saturado es la molécula número 4. ¿Y cuál forma parte de proteínas? Pues la que forma parte de proteínas es la molécula 1, que vemos un aminoácido con su correspondiente grupo alfa-carboxilo, su correspondiente grupo alfa-amino, y más concretamente, pero no es necesario indicar, se trata del aminoácido serina. Muy bien, pasamos al problema 3. Explica la relación funcional entre retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi y lisosomas. Vale,
A ver, aquí lo que tenemos que decir es que la función del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas constituyentes de membranas y proteínas para la secreción y enzimas líticos. Las proteínas son transportadas mediante vesículas al aparato de Golgi, donde maduran y se glucosidan, y desde el aparato de Golgi salen las vesículas con las proteínas que serán liberadas al exterior por exocitosis o pasarán a formar parte de la membrana plasmática. El retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi también participan en la formación de lisosomas que se encargan de la digestión celular, como veis aquí en la imagen. Pregunta 4 del bloque 2, estructura y fisiología celular. Compara el transporte por difusión simple con el transporte por difusión facilitada, indicando qué tipo de moléculas se transportan en cada uno. La difusión simple es, mediante este proceso, atraviesan la membrana sustancias que son solubles como el oxígeno, el dióxido de carbono, el etanol o la urea, que atraviesan la membrana entre los fosfolípidos. Entonces se trata de moléculas sin carga eléctrica o con carga eléctrica neta cero. También hay que decir que la difusión simple es un transporte a favor de gradiente electroquímico. Y en el caso de la difusión facilitada, se transportan moléculas polares como glúcidos, aminoácidos, nucleótidos, que se produce a favor también de gradiente de concentración y se lleva a cabo por proteínas transportadoras que se unen a la molécula que se ha de transportar, induciendo cambios conformacionales en la proteína transportadora que permitan la transferencia de la molécula de un lado a otro de la membrana. Aquí también podríamos incluir también las proteínas de tipo canal que generan también difusión facilitada. Muy bien. Pregunta 5. Nombra las fases del ciclo de Calvin y señala la enzima que inicia el proceso. Bueno, las fases son 3, como veis en la imagen. La fase 1 es la fijación de dióxido de carbono, la fase 2 es la reducción de dióxido de carbono y la fase 3 es la fase de regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Qué enzima es la que inicia el proceso? La enzima que fija el dióxido de carbono de la atmósfera es la enzima ribulosa 1,5-bisfosfato carboxilasa, es decir, enzima rubisco. Muy bien, pregunta 6 del bloque 3, herencia biológica, genética, clásica y molecular. Pregunta muy clásica de definir conceptos. Define los siguientes términos. Define alelo. Alelo es cada una de las diferentes formas alternativas que puede presentar un gen. B. Heterocigoto. Cuando los dos alelos de un gen son diferentes. ¿Vale? C. Fenotipo. Es el nombre que recibe la manifestación observable del genotipo, forma, color, tamaño, etc. D. Entrecruzamiento o sobrecruzamiento es el proceso por el cual las cromátidas de cromosomas homólogos se aparean e intercambian secciones de su DNA durante la meiosis. Y E. Recombinación es el intermediario del material hereditario entre las cromátidas de los cromosomas homólogos en la meiosis. Vamos a la pregunta 7. Contesta de forma precisa y breve las siguientes cuestiones. Define qué es mutación. Las mutaciones son cambios producidos en el material hereditario, es el DNA. Y B, ¿qué ventaja supone para los seres vivos que el DNA no sea totalmente inmutable? A ver, la importancia de las mutaciones en la evolución se debe a que aportan variabilidad genética sobre la que luego actúa la selección natural en el proceso evolutivo. Algunas de las mutaciones producen variaciones individuales que permiten a su poseedor adaptarse a las condiciones ambientales y por lo tanto tener una mayor probabilidad de sobrevivir y así transmitir a sus descendientes sus características genéticas. Sin embargo, existen mutaciones que implican una peor adaptación al medio ambiente y sus portadores irán desapareciendo de la población. Entonces, si el DNA fuese totalmente inmutable, no habría existido la evolución de las especies. Pregunta C. Define brevemente los tipos de mutaciones. Bueno, las mutaciones pueden ser de 3 tipos: molecular, o génica, cromosómica y genómica o cariotípica. Las mutaciones moleculares o génicas son las que afectan a la secuencia de nucleótidos de un gen determinado. Pueden producirse por sustitución, por pérdida, deleción o por intersección de nuevos nucleótidos.
Las mutaciones cromosómicas se producen por variación del número o de la disposición de los genes en un cromosoma. Y las mutaciones genómicas o cariotípicas se producen por el cambio en el número normal de cromosomas de una especie. Bueno, vamos a la pregunta 8, que es del bloque 4, microbiología e inmunología y aplicaciones. Aquí nos dice que se administra la vacuna del papiloma humano a mujeres que no han padecido la enfermedad. Esta vacuna contiene diferentes proteínas L1 para garantizar mayor protección contra el virus del papiloma humano. ¿Qué tipo de respuesta inmunitaria, primaria o secundaria, se pone en marcha tras la administración de la vacuna? Justifica la respuesta y explica en qué consiste esta respuesta inmunitaria. Bueno, aquí tenemos que decir que se trata de una respuesta inmunitaria primaria, puesto que es la primera vez que el sistema inmunitario entra en contacto con el antígeno, proteína L1. Tras la vacunación mediante los linfocitos helper o colaboradores, se activan los linfocitos B, que se convierten en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Algunos linfocitos B quedan como células de memoria, de forma que la persona vacunada adquiere memoria inmunológica y podría generar con rapidez una respuesta secundaria en caso de una nueva entrada del antígeno. Muy bien, vamos al problema 9, también del bloque 4, que es una experiencia de laboratorio. Aquí nos dicen que en un experimento de investigación se dispone de 4 tubos de ensayo con cultivos de la misma concentración de una cepa bacteriana o una cepa de la bacteria de Salmonella. En el mismo medio nutritivo, cada tubo recibe un tratamiento diferente y se mide la densidad óptica a diferentes tiempos. Aquí la densidad óptica mide de forma indirecta el número de células que hay. A mayor número de células, mayor densidad óptica. En la tabla siguiente se muestran las medidas de las densidades ópticas en función del tiempo a partir del momento de aplicación de los diferentes tratamientos. Apartado A. Da una explicación justificada de los resultados obtenidos en el tubo con el antibiótico. Bueno, fijaros que aquí la densidad óptica, en realidad este experimento se ha hecho en espectrometría, es decir, la densidad óptica nos dicen que es igual al número de células porque en espectrometría se utiliza la ley de L'Alembert, donde la absorbancia es igual al coeficiente de extinción molar por la concentración por la longitud de la cubeta, que normalmente suele ser 1 centímetro. Entonces la concentración o el número de células, la concentración es directamente proporcional a la absorbancia y traducimos la absorbancia como densidad óptica. Entonces, en un tubo que haya antibiótico, lo que vamos a ver es que la densidad óptica, vemos que conforme va pasando el tiempo, la densidad óptica es más baja. Esto que implica que el número de células es menor. Entonces, al observar que la densidad óptica del tubo con antibiótico ha disminuido progresivamente, como veis en el tubo del antibiótico, y es inferior a la del tubo control, esto indica que el número de células ha disminuido, es decir, que han muerto. Entonces concluimos que Salmonella es sensible al efecto del antibiótico utilizado y lo que tenemos que decir es que el antibiótico aquí ha ejercido un efecto bactericida. Apartado B. Los resultados obtenidos a partir de la medida de los tubos tratados con el bacteriófago P22 del ciclo lítico y el bacteriófago P22 del ciclo lisogénico son muy diferentes. Explica la causa de esta diferencia. Bueno, si nosotros vemos los tubos, vemos que la densidad óptica en el tubo con el bacteriófago P22 en un ciclo lítico, la densidad óptica es mucho más baja. Eso indica que el número de células es menor, ¿no? Y en el tubo con el bacteriófago P22 del ciclo lisogénico vemos que el número de células se ha visto incrementado, es decir, que las células en ese cultivo han crecido, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es debido? Pues en el caso del bacteriófago P22 del ciclo lítico se sintetizan nuevas proteínas víricas y un nuevo material genético vírico y los nuevos virones resultantes rompen la célula bacteriana porque se genera un ciclo lítico, es decir, se libera al medio e infecta a otras bacterias y el ciclo se repite. Y entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo la cantidad de células bacterianas en el medio disminuye y por lo tanto la densidad óptica es menor. En el caso del ciclo lisogénico, el material genético del bacteriófago P22 se integra en el material genético de Salmonella y esta situación se mantiene en un estado de latencia en la cual el cultivo sigue creciendo. Entonces la bacteria se reproduce con normalidad, por lo que el número de células bacterianas aumenta con el tiempo. Entonces hay más células y por lo tanto la densidad óptica es mayor. Muy bien,
Vamos a la opción B, bloque 1, base molecular y físico-química de la vida. Bueno, problema 1. En relación a la siguiente figura, indica qué molécula representa y cuál es la composición de los monómeros que la forman. Bueno, aquí lo que vemos en la imagen es que se trataría del RNA de transferencia, es decir, que está formado por la unión de ribonucleótidos en los que la pentosa es una ribosa y las bases nitrogenadas pueden ser adenina, guanina, citosina y uracilo. Pero es cierto que al tratarse de RNA transferente podemos encontrarnos muchas bases nitrogenadas modificadas. Bueno, muchas no, pero unas cuantas, ¿no?, modificadas para evitar apareamientos incorrectos, que esa es la función que tienen las bases nitrogenadas modificadas, como por ejemplo la pseudouridina. Luego B explica qué tipo de interacciones se producen para formar la estructura secundaria de la molécula. Bueno, el RNA transferente consiste en una sola hebra en la que existen tramos de doble cadena en los que los nucleótidos interaccionan mediante los enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Y C indica qué proceso biológico está implicada y cuál es su función, explicando el papel en las zonas marcadas como A y B. Bueno, el RNA de transferencia tenemos que decir que participa en el proceso de traducción o de síntesis de proteínas. En la figura A corresponde a la zona de unión del aminoácido que el RNA transferente transportará hacia el ribosoma. Y en la figura B corresponde al anticodón que reconoce específicamente un determinado codón del RNA mensajero. Entonces, el anticodón de cada RNA transferente es diferente en función del aminoácido que se unirá a la cadena polipeptídica en crecimiento. Muy bien, pregunta 2, pregunta muy clásica de examen relacionada con las enzimas, y nos dice: en relación con las enzimas, A define brevemente qué es una enzima. Bueno, una enzima es un catalizador biológico, son biocatalizadores, y los catalizadores lo que hacen es disminuir la energía de activación, como veis en la gráfica, y esto provoca un aumento de la velocidad de las reacciones químicas. Todos los enzimas, excepto los riboenzimas, que son proteínas globulares. Las riboenzimas serían RNAs con actividad catalítica, no son proteínas, pero la mayoría son de naturaleza proteica y son proteínas globulares. Las enzimas también hay que decir que no se consumen durante la reacción y tienen una característica, es su alta especificidad. B. Relaciona los términos apoenzima, cofactor y grupo prostético. Bueno, algunas enzimas tienen un componente no proteico que es necesario para su actividad, se denomina cofactor. Una enzima sin su cofactor se denomina apoenzima y no es activo. Los cofactores pueden ser pequeñas moléculas orgánicas, denominadas coenzimas, que se sintetizan a partir de vitaminas, o pueden ser metales. Cuando el coenzima se une covalentemente o de manera muy fuerte a la apoenzima, se denomina grupo prostético. Recordad que el grupo prostético no es proteico. C. En base a la siguiente figura, explica el modo de acción de las enzimas. Bueno, esta figura tenemos que decir que pertenece a un libro que son los principios de bioquímica de Leninger, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vemos es el estado de transición y el transcurso de una reacción en función de la energía libre de Gibbs. Entonces, como las enzimas son catalizadores biológicos, los catalizadores lo que hacen, como veis en la gráfica, es disminuir la energía de activación de las reacciones. Entonces, la disminución de la energía de activación de una reacción hace que la velocidad de la reacción aumente y se alcance más fácilmente el estado de transición, permitiendo que la reacción se lleve a cabo, ¿vale? Fijaros que en ese gráfico energético de la energía libre de Gibbs estamos viendo que una reacción catalizada disminuye la energía de activación y por lo tanto se alcanza más fácilmente el estado de transición. Bueno, pregunta 3 de la opción B, pero del bloque 2, estructura y fisiología celular. Bueno, este es bastante sencillo, te pide que relaciones de forma apropiada los conceptos de las 4 columnas de la siguiente tabla referidos al citoesqueleto. Bueno, simplemente había que relacionarlos. Filamentos intermedios, tiene un tamaño de 10 nanómetros y está formado por queratina y tiene una función de fuerza mecánica.
Los microfilamentos tienen un tamaño de 7 nanómetros, están formados, por ejemplo, por actina y tienen una función de movilidad celular. Y en el caso de los microtúbulos, tienen un tamaño de 25 nanómetros, están formados por una proteína que es la tubulina y una función sería formar parte del uso cromático. Vale, simplemente era relacionar, bastante fácil. Pregunta 4. Indica la localización celular de los procesos siguientes. A. Organización de los microtúbulos. Bueno, la localización sería centrosoma. B. Fotofosforilación. Pues aquí tendríamos que decir membrana tilacoidal del cloroplasto. C. Ciclo de Krebs. Se da en la matriz mitocondrial, o podemos poner también mitocondria. D. Reconocimiento celular. Se da en la membrana plasmática. E. Transferencia de aminoácidos a la cadena polipeptídica. Ribosomas, citosol, retículo endoplasmático, por ejemplo, rugoso. F. Ensamblaje de la subunidad mayor del ribosoma con la subunidad menor. Pues esto se produce en el citosol. Muy bien, seguimos con el bloque 2, vamos a la pregunta 5 de la opción B. Respecto al DNA mitocondrial de mamíferos, indica las diferencias estructurales entre el DNA mitocondrial y el DNA nuclear. Bueno, el DNA mitocondrial es una molécula más pequeña, con menor número de genes, circular, covalentemente cerrada y no está condensado. No va asociada a histonas, mientras que el DNA nuclear es más grande y lleva mayor cantidad de genes, no es circular y sí está condensado y sí, básicamente va asociado a histonas. Básicamente el DNA mitocondrial sería una prueba de la teoría endosimiótica porque es el DNA bacteriano. B. ¿Cómo se hereda el DNA mitocondrial? Bueno, pues se hereda a través de las mitocondrias del óvulo, es decir, procedentes de la madre. Aunque hay algunos estudios que reflejan que posiblemente una muy pequeña parte del DNA mitocondrial venga del padre. Pero bueno, estos son estudios muy nuevos. Aquí vamos a decir en segundo bachillerato a través de las mitocondrias del óvulo, es decir, procedente de la madre. C. ¿La asistencia de DNA mitocondrial sirve de apoyo a la teoría endosimbiontica? Efectivamente sí, justo lo que estaba comentando al principio. Por su parecido con el DNA con las células procariotas, ya que la teoría endosimbiontica propone que las mitocondrias provienen de procariotas que entraron en la célula eucariota primitiva mediante endocitosis, permaneciendo en ella al establecer una relación de simbiosis o mutualismo. Con lo cual, el DNA mitocondrial, la forma que tiene y por lo que está formado, que es circular, covalentemente cerrado, no está condensado y sobre todo no tiene exones ni intrones, ¿de acuerdo? Pues es una prueba de la teoría endosimbiontica. 6. Bloque 3, herencia biológica, genética clásica y molecular. Bueno, este problema es bastante fácil porque te dice que en la siguiente fotografía realizada con microscopio óptico se puede observar células vegetales en división por mitosis. A. Indica en qué fase está cada una de las células marcadas con un 1 y un 2. Bueno, la que está marcada con un 1 es metafase y la que está marcada en 2 es anafase. La metafase es que en esa fase los cromosomas se disponen en el ecuador de la célula con las cromátidas orientadas hacia los polos y en anafase, tenemos que decir que en anafase, durante esta fase tiene lugar el desplazamiento de las cromátidas desde el ecuador hacia los polos celulares. Y luego C. ¿Cómo son desde el punto de vista genético las células hijas tras la mitosis? Pues idénticas. Es decir, las células hijas son genéticamente idénticas a la célula madre. Es decir, solo hay un intercambio de material genético o recombinación en la meiosis, no la mitosis. La mitosis son genéticamente idénticas, las células hijas a las células madre. Vale, seguimos con el bloque 3 de herencia biológica. Vamos a la pregunta 7. Bueno, esta es bastante sencilla porque te dice que si un polipéptido tiene 450 aminoácidos, indica cuántos ribonucleótidos tendrá el fragmento de RNA mensajero que codifica esos aminoácidos. Si un aminoácido está codificado por 3 ribonucleótidos, ¿vale? 450 aminoácidos estarán codificados por 1350. Es decir, que simplemente tendríamos que coger 450 y multiplicarlo por 3. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. Seguimos con el bloque 3. Vamos a la pregunta 8. Explica el concepto de gen desde el punto de vista molecular. Bueno, esto es bastante fácil. Un gen es la unidad de información en un locus de ácido desoxirribonucleótido, DNA o ADN, que codifica un producto génico, ya sean proteínas o RNA.
Es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. Y luego nos preguntan en la B qué son los intrones y exones. Pues en eucariotas los genes poseen regiones codificantes, llamadas exones, y no codificantes, denominadas intrones, que se transcriben pero no se traducen. Cada gen consta de varios fragmentos de intrones y exones intercalados. Bueno, se dice que normalmente los intrones no codifican, pero es verdad que se ha descubierto y algunos intrones pueden codificar. Pero bueno, esto a segundo bachillerato diremos que los intrones no son codificantes o no se traducen, que sería lo más correcto de decir. C. ¿Qué quiere decir que el código genético es degenerado o redundante? Pues bueno, el código genético es degenerado porque existe más de un codón para un mismo aminoácido. Y D. ¿Qué es un organismo transgénico? Pues un organismo transgénico es un organismo genéticamente modificado al que se le ha introducido DNA o ADN de otro organismo mediante técnicas de ingeniería genética para dotarlo de propiedades de las que carecía. Por ejemplo, organismo transgénico sería el maíz BT, ¿no? Que tiene, que evita que pueda ser atacado por plagas de orugas. Vale, bloque 4, microbiología e inmunología, opción B, problema 9. Bueno, haz un dibujo de una bacteria, señala sus estructuras. Bueno, el dibujo de la bacteria lo he puesto a la derecha, como veis. Por ejemplo, he puesto flagelo. Quizá no era necesario indicar flagelo, pero en el criterio de corrección pedían que indicaras la membrana plasmática, los ribosomas, la pared celular, ¿de acuerdo? Y la información genética, nucleoide o cromosoma DNA cromosómico, ¿vale? Pero aquí yo he puesto también flagelos, fimbrias como ejemplo, la pared celular, la membrana plasmática, que es el número 4, 5 es un mesosoma, que es una imaginación de la membrana, 6 es la información genética, es el nucleoide, cromosoma, DNA cromosómico, 7 son los ribosomas, que son 70S, y 8 sería, pues he dibujado un polirribosoma, que quizá no era necesario, ¿de acuerdo? Y luego nos preguntan, pon un ejemplo de bacteria patógena y otro de simbiótica y razona tu respuesta. Bueno, pues una bacteria, aquí podéis poner lo que queráis. Yo he puesto Salmonella como bacteria patógena y luego Rhizobium como simbiótica. Bueno, Salmonella es una bacteria que establece una relación parásita patógena con otros seres vivos, ya que puede provocar la salmonelosis, es una enfermedad que se transmite por el consumo de alimentos contaminados y que afecta al intestino. Y luego Rhizobium es una bacteria que vive en el suelo y puede establecer relaciones simbióticas mutualistas con la planta, fijando nitrógeno libre y formando nitrógeno asimilable por la planta, normalmente plantas de tipo leguminosas. Muy bien, vamos a la última cuestión, cuestión 10, también del bloque 4. La respuesta inmune inespecífica es aquella que responde ante la presencia de cualquier patógeno o toxina que se ha detectado como tal. En cambio, la respuesta inmune específica o adquirida es aquella que se dirige específicamente contra un determinado microorganismo o toxina. La figura que se muestra a continuación representa el momento de interacción entre ambas respuestas. Nombra cada uno de los procesos que tiene lugar en ese momento, indicados en la figura como A, B y C, y escribe el nombre de las células, moléculas o complejos que están formados, parte de ellos identificados como figura 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, este es bastante sencillo, simplemente hay que indicar las células y cada uno de los procesos. Bastante sencillo. Nos han soltado un poquito el rollo, nos han explicado qué es la respuesta inmune inespecífica y demás. Bueno, en el A, la opción A, que A sería el proceso, veo que se está llevando a cabo una fagocitosis. El 1, la célula, sería el macrófago, que tiene una función de célula presentadora de antígenos, por ejemplo, también podría ser un macrófago, una célula dendrítica. Y el 2 sería, por ejemplo, un microorganismo o una toxina. Bueno, tiene forma hexagonal, seguramente sea una toxina, pero podríais indicar también que es un microorganismo, porque tampoco se ve muy claro, pero es posible por esa forma hexagonal que sea más bien una toxina. Pero bueno, también el criterio de corrección admitía indicar microorganismo. En la célula B, el proceso B sería el procesamiento de antígeno, que hay un proceso de digestión, y el 3 sería el antígeno, ¿vale? Y la célula C
o la función, el proceso que tiene lugar, que indicado con C, sería la presentación del antígeno al linfocito helper o colaborador, ¿vale? Y la figura 3, 4 y 5, el 3 sería el antígeno, el 4 sería el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿vale? Y el 5 sería la célula helper o colaboradora, linfocito helper o linfocito T helper o colaborador, como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí este vídeo de biología de las PAO de la Comunidad Valenciana de junio de 2018. Espero que el vídeo os haya resultado muy útil. Nos vemos en el siguiente vídeo y, sobre todo, lo más importante, no olvidéis suscribiros al canal para seguir viendo exámenes. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!